Esta mañana hemos de comenzar el estudio no de Éxodo como se anunció, sino a partir del día martes 5 por 5 ha de continuar el estudio, la lectura de la Biblia con el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Y hoy quise adelantarme un poquito a las cosas y voy a tratar de compartir con ustedes, con la ayuda del Señor, parte del capítulo 1 de Santiago. Y he querido titular esta meditación así: la fe, cuando es viva, se manifiesta en acción. La fe, cuando es viva, se manifiesta en acción. O dicho en otras palabras, ¿cómo actuamos cuando llegan pruebas y dificultades a nuestra vida? El tema de Santiago, el tema grande de Santiago es: el justo por la fe vivirá. Y esa fe debe demostrarse en todo momento en la vida del cristiano, del creyente. Ya Pablo lo escribe posteriormente en su epístola a los Romanos, capítulo 1, verso 17, y dice, es una versión, la Biblia habla hoy, pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por la fe, de principio a fin. Así los dicen las Escrituras: el justo por la fe vivirá. Este libro, como su título lo dice, fue escrito por Santiago, el medio hermano de Jesús. Santiago no creyó en Jesucristo hasta después de la muerte de Jesús, cuando se apareció a él personalmente resucitado. Santiago posteriormente fue uno de los 3 pilares, según Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 2, verso 9, uno de los 3 pilares de la iglesia de Jerusalén. Y esta carta fue dirigida no a una iglesia, como la carta a los romanos, como la carta a los corintios, a los tesalonicenses, a los filipenses. Esta carta fue una carta circular. En una palabra, fue dirigida a todos los judíos cristianos, a una multitud de creyentes que fueron dispersos por todo el imperio romano a raíz de la persecución que se había iniciado en el libro de Hechos, capítulo 7, cuando Esteban fue martirizado. Resumiendo, Santiago escribe acerca de una fe viva que se manifiesta en acción. Y según el comentario del libro de Santiago por el doctor Luis Carballosa, cada tema, cada punto que se toca en la carta de Santiago debería ser iniciado con esta frase: la fe, cuando es viva, produce blank. Hay algo que produce cuando la fe es viva. Hay un resultado, un efecto que ocurre cuando la fe es viva. Así que sin más vamos a leer los primeros 8 versos de la carta de Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es como las olas del mar, que es echada de un lado a otro. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es una persona de doble ánimo,
e inconstante en todos sus caminos. Una carta maravillosa, una carta que Santiago va tirando a los creyentes con cosas eminentemente prácticas. Una fe que es viva cuando se enfrenta a las pruebas, produce, ¿qué cosa? Lo leímos recién, paciencia. Una fe cuando es viva resiste la tentación. Una fe cuando es viva da sabiduría de lo alto. Una fe cuando es viva no hace excepción de personas. Una fe cuando es viva y así cada tema a través de todos los capítulos de esta carta, una fe cuando es viva produce un efecto, un resultado. Es una carta profundamente práctica. Es una carta para creyentes, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a orar antes de comenzar a explicar un poquito acerca de este maravilloso libro. Padre, danos sabiduría para entender tu palabra. Háblanos a nuestro corazón y haz en nuestra vida un cambio que sea agradable a ti. Lo ponemos en tus manos, nos ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando Santiago escribe su carta, probablemente la primera carta del Nuevo Testamento, los seguidores de Cristo estaban sufriendo una despiadada persecución. Eran capturados, eran torturados y finalmente eran martirizados por las autoridades judías y también por los romanos a todo lo largo y a todo lo ancho del Imperio Romano. Ellos estaban viviendo en un mundo perverso, un mundo muy similar, si se quiere, al mundo que estamos viviendo hoy. Y el mensaje de Dios a su pueblo, a través de su palabra, es siempre el mismo. El justo, por la fe, vivirá. Pedro, en su primera carta, capítulo 4, verso 12, escribe: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y Santiago va aún más profundo en esta situación de la prueba. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense que no dice si te encuentras en alguna prueba. No pone cuestionamientos a que si alguna vez vas a tener alguna prueba. Él dice cuando te encuentres en una prueba. En un mundo perdido, lleno de pecado y maldad, las pruebas les ocurren a todos y ninguno será una excepción. El punto de Santiago es simple. En la vida hemos de enfrentar pruebas y esas pruebas han de ser diversas pruebas, de todo tipo, de todo calibre, de todo tamaño y de toda intensidad. Juan capítulo 16, verso 33 dice: en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Ahora, quiero hacer solamente una sola pregunta a este auditorio tan atento que tengo en esta mañana. Gracias. No sé si están callados porque están atentos o porque están durmiendo, pero descansen. Tienen 1 hora de sueño de aquí para recuperar la hora que perdieron. Pregunta, es importante que prestemos atención a esta pregunta. ¿Tenemos nosotros la fe que soporta lo que sea que este mundo nos arroje? ¿Tenemos nosotros esa fe suficiente para soportar lo que sea que este mundo nos tire? Santiago nos da 3 consejos para soportar la prueba y mantener la fe. Primero, tengamos la correcta perspectiva, la correcta mirada a este punto.
Santiago está enseñando lo que la Biblia enseña en otros pasajes también. Filipenses 4, verso 4 dice, regocijaos en el Señor cuando todas las cosas anden bien. Eso dice. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos, esa palabra es tened gozo siempre. Y 2 versos más adelante dice, por nada os inquietéis, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante del Dios mediante oración y ruego con acción de gracias. Dad gracias en todo, porque esa es su voluntad. Gracias en todo. Y la primera carta de Pablo dice exactamente eso. Gracias dad en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿En quién? En Cristo Jesús. Pero entonces alguno de nosotros piensa, pero pastor, usted está loco. Y a veces pienso que yo estoy loco. Pero estar gozosos en todo. Mire, pastor, yo lo respeto mucho, pero esto es imposible. Alguien dijo que la única cosa que ocurre en la tribulación es atribularnos, no gozarnos. Sin embargo, Santiago nos dice que podemos elegir cómo respondemos a las pruebas. Y nos anima a elegir el gozo en las pruebas, aunque este no sea lo más fácil, siempre es lo que nos da mayor bendición. El gozo de saber que hay un resultado bueno del otro lado de la prueba. Siempre hay un resultado positivo, bueno, que nos hace madurar espiritualmente, que nos hace madurar como hombres, como mujeres del otro lado de la prueba. Y los versos 3 y 4 nos lo dice, sabiendo que la prueba, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis maduros y cabales y no nos falte nada. ¿Cuál es el efecto final? Que seamos maduros, que seamos cabales y que no nos falte nada. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 3 cosas: madurez, ser cabales y que no nos falte cosa alguna. Estamos hablando de madurez espiritual. Estamos hablando de semejarnos más al Señor, hacernos más a la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos hablando de algo que no tiene precio, no se puede comprar. Ser formados a la imagen de nuestro Salvador. ¡Wow! ¡Wow! Y no hay nada más valioso para Dios que un cristiano que ha soportado lo que sea que el mundo le arroje y es capaz de decir al final, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Puedes decir tú eso? Antes bien, somos más que vencedores. La prueba nos toca, la prueba nos empuja, la prueba nos hiere, la prueba nos lastima, pero somos más que vencedores en Cristo Jesús. En otras palabras, si tú quieres ser más que vencedor en tiempo de prueba, acepta esa prueba con gozo en tu corazón. Esa prueba que estás sobrellevando es un examen para prepararte para vencer, para ser mejor, no para caer, para fortalecer tu fe y parecerte cada día más a Cristo.
Ahora bien, este es el propósito de la prueba. Este es el propósito de la prueba. Pero a veces no entendemos cuál es ese propósito. No entendemos. Y ahí nos explica Santiago qué debemos hacer. Si alguno no sabe, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, dice el verso 4, que cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué ocurre? Le será dada. Cuando alguno no entienda por qué me está pasando esto, por qué el Señor me pone en esta prueba, no tiene idea qué es lo que está pasando, ni por qué está pasando, ni hasta cuándo va a pasar. Hay un propósito, pero si tú no sabes ese propósito, pregúntale a Dios. Busca en las Escrituras, ora al Señor y la respuesta te será dada. Te será dada. En otras palabras, pregúntale a Dios. Busca la sabiduría divina. Cree y obedece lo que la sabiduría divina te dice. De otra manera, serás como dicen los versos 6 al 8 de Santiago. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Esa onda del mar que es arrastrada de un lado a otro y echada de un lado a otro. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que esa persona es una persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Primer consejo de Santiago es poner a la prueba en su correcta perspectiva. ¿Cuál es la segunda? Aférrate a la correcta esperanza. Vamos a mirar rápidamente los versículos 9 al 11. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, la flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas. Esto es eminentemente práctico y voy a tratar de explicarlo con un par de ejemplos. Déjenme asegurarles, queridos hermanos, que las cosas de este mundo no nos van a ayudar a pasar las pruebas. Créeme que tu posición o tu fortuna no lo hará. ¿Sabes? El rico sufre cáncer como el pobre. El matrimonio del rico sufre destrucción tanto como el pobre. Cuando estás en la sala de intensive care, de cuidado intensivo, con tu hijo que ha sido críticamente herido en un accidente de auto, no te han ayudado, no te ayudará nada los pies cuadrados de tu casa, la velocidad de tu bote, la marca de tu auto, nada de eso te va a ayudar. No hay esperanza en esas cosas. Cuando estás parado al lado del ataúd de un ser querido que ha partido, el tamaño de tu plan de retiro, de tu cuenta de IRA, no te va a ayudar en absolutamente nada. No hay esperanza en esas cosas. Entonces, ¿en qué o quién tenemos la esperanza? Dice el verso 12, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La palabra esa, bienaventurado, es la misma palabra que comienzan todas las bienaventuranzas, del capítulo 3 al capítulo 11, todas las 9 bienaventuranzas comienzan con esa palabra. Bienaventurado el que llora, porque será consolado. Y esa palabra, bienaventurado, es millonario en felicidad.
Y esta palabra nos deja saber que el Señor estará a tu lado. Nos deja saber que tú cuentas con el favor de Dios. Nos deja saber que Él no nos dejará ni nos desamparará. Y que estará contigo hasta el fin de los tiempos. Esto nos lleva nuevamente a los versos 2 al 4, que describen el gozo de saber que Dios tiene un propósito en todo. Y hay esperanza que estamos en la presencia de aquel que nos amó y dio su vida por cada uno de nosotros. Romanos 8:18 dice Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y Apocalipsis capítulo 2, verso 10, no temas lo que has de padecer, dice Juan. El diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, ¿qué? La corona de vida. Esa corona de vida no es la vida eterna. Para los creyentes la vida eterna es tener a Cristo Jesús en nuestro corazón. Es la corona que Dios da a aquellos que perseveran con fe durante la prueba, durante la tentación, durante la aflicción, durante las dificultades de la vida, y mantienen su mirada en aquel que es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero decirles que gozo no es lo mismo que felicidad. Felicidad depende de las circunstancias. Si las circunstancias son lindas, son buenas, son favorables, entonces somos felices. El gozo es algo que tenemos a pesar de las circunstancias, porque no depende de las circunstancias, sino depende de Dios. Depende de Dios. Cuando Santiago dice que tengamos gozo en la prueba, nos está invitando a poner los ojos no en las circunstancias, sino ponerlos en Jesús. Santiago nos anima a mirar a Jesús en toda situación, en toda prueba. ¿Cuántas veces he oído esta frase o estos comentarios en momentos de dolor? Alguien decía frente al ataúd de su hijo, joven, decía: yo no sé cómo pueden soportar esto aquellos que no tienen al Señor. Yo no lo sé. Y yo estoy de acuerdo con eso. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová, de Dios, es nuestra fortaleza. Tercer consejo de Santiago, versos 13 al 18. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni variación. Gracias. Algunas veces oigo gente decir: ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios me hizo esto? Santiago nos dice que estos versos que vivimos nos dejan saber que vivimos en un mundo de maldad y pecado. Las tentaciones no vienen de Dios, vienen de Satanás. Vienen para que nosotros caigamos, no para que crezcamos. Y este mundo
nos trae dolor y sufrimiento a todos. Y lo que hace la diferencia, queridos hermanos, es la fe. Aquellos que somos cristianos tenemos la instrucción y el poder para sobrellevar el dolor, el sufrimiento y las pruebas. Filipenses 4:3, el verso muy conocido, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Notemos el verso 18. Él, en su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. El Señor eligió darnos un nuevo nacimiento, una nueva vida en Jesucristo. Una vida que se manifiesta cuando en cualquier circunstancia podemos ejercitar nuestra fe en aquel que nos salvó. Miren, hermanos, un día la creación será redimida, pero nosotros hemos de ser las primicias de su cosecha. Por su gracia, Él nos ofreció ese nuevo nacimiento y por fe nos hemos asegurado la vida eterna. Y quiero volver al punto con que iniciamos esta meditación, la fe. Esa fe que nos ha redimido de nuestro pasado de maldad. Esa fe que nos asegurará que con Cristo tenemos que vencer todas las pruebas, todas las dificultades que el mundo nos tira. Y por esa misma fe, tú, querido amigo y querida amiga, puedes ser salvo y tener las bendiciones del perdón de tus pecados y la vida eterna. Y esa misma fe es la que está actuando en ti en este momento. Que puede darte el perdón, la libertad, una vida distinta y abundante en la cual podemos asegurar fehacientemente, como dice Pablo a los romanos, ¿qué pues diremos a esto? Hay una decisión que tomar. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que justifica? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que nos condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Dios Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Pruebas. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas que somos, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni potestades, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y damos gloria a Dios porque Él nos da esa seguridad que nada ni nadie, en ninguna prueba, en ninguna circunstancia, nos podrá separar del amor de Cristo. Él es el que provee nuestra seguridad. Él es el que provee nuestra salvación. Quizás tú estás en esta mañana en una situación de dolor o angustia, quizás la pérdida de un ser querido, quizás el abandono, la separación, el engaño, la traición. Quizás te encuentres enfrentando el resultado positivo de un test de cáncer. Quizás la rebeldía de tu hijo o tu hija. No sé cuál es tu dolor, no sé cuál es la prueba. Quizás estés siendo atacado por el enemigo en diferentes áreas al punto que no sabes
ya a dónde acudir. Quizá no entiendas las situaciones y sientas que Dios no es justo. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? Quizá te estés cuestionando también si Dios realmente te ama. Quieres que todo esto termine y no tener que sufrir más. Quiero darte una palabra de parte del corazón de Dios. Confía en Dios con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mi oración es que en esta mañana es que a través de las pruebas y el sufrimiento tú percibas un Dios que está trabajando en ti y que te ama profundamente. Sé que esto a veces no es fácil, que a veces es difícil de entender por qué está pasando. Pero sea que lo comprendas o no, lo sientas o no, Dios está obrando en ti, por ti y a través tuyo. Vamos a orar al Señor. Señor, no lo entiendo. No sé lo que está sucediendo y quiero decirte que no sé si me gusta o aprecio las cosas que me están ocurriendo. Pero tu palabra nos dice que aun cuando en medio de esto tú estás, obrando y lo estás haciendo para mi bendición. Y solo quiero decirte en esta hora que tu voluntad sea hecha y que lo que tú estás haciendo trabaje en mí y en el propósito que tú tienes para mí. Usa estas cosas que están sucediendo en mi vida para que yo me parezca más a ti. Y Señor, dame la paz y la seguridad que solo puede venir del reconocimiento de que tú estás en control. Y si llega el momento en que estoy inseguro de tu obrar en mí, por favor, Señor, sigue trabajando la obra y ayúdame a confiar cada día más en ti. Es humillado que delante de ti oro estas palabras y lo hago en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una palabra a aquellos que no conocen a Jesús como Señor y Salvador. Tú no estás exento de las pruebas, estás quizá enfrentando pruebas aquí en esta mañana también. Quiero decirte una cosa y quisiera que la recibas como de parte del Señor, que Él te ama, que Él te ama. Y Él murió en la cruz para darte la salvación y el perdón de todos tus pecados. Él quiere hacer de ti una nueva criatura, quiere limpiarte y quiere darte la vida eterna. Él quiere envolverse en tu vida de manera que tú puedas ser todo aquello que Él originalmente diseñó para que tú fueras. Y que tú hagas todo lo que Él quiera que tú hagas. La segunda pregunta de la mañana, ¿quieres decirle sí al Señor? ¿Quieres entregar tu corazón, tu vida, tu presente, tu pasado y tu futuro en las manos de aquel que lo puede? Aquel que puede perdonarte, aquel que puede liberarte, aquel que puede sacarte de las cadenas de la condenación y ponerte sobre la firme roca que es en Jesús. ¿Quieres hacerlo? Levanta tu mano. Levanta tu mano alto en esta mañana diciendo, Señor, yo quiero aceptar a Jesús como mi Salvador y mi Señor. No temas, nadie te está mirando, nadie te juzgará, nadie pensará menos o más de ti. Entrega tu corazón a Cristo.
Él tiene poder para salvarte, para liberarte, para perdonarte y para darte esa bendición que es la vida abundante y eterna que proveyó Cristo Jesús para nosotros. Que Dios te bendiga.